Amigas y amigos, el caso del general Cienfuegos, el extitular de la Sedena en el periodo, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, ha puesto a muchos y muchas a temblar en territorio mexicano que de una u otra manera tuvieron algo que ver con toda esta acusación que se está dando contra el general. Peña Nieto no se puede desmarcar, sale muy comprometido, sabía todo lo que ocurría con el apodado El Padrino. Prácticamente era un asunto muy ya trabajado por Estados Unidos y hasta que culminó con la detención de esto que resulta un caso inédito, histórico en la República Mexicana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 17 de octubre del 2020. Vamos directo a todo lo que está ocurriendo en este polémico asunto. Y quiero comenzar con esto que da a conocer la periodista Anabel Hernández. Peña Nieto, el expresidente mexicano, no puede desmarcarse de Cienfuegos. El general ya había sido señalado por el Grande de brindarles protección. ¿A qué se refiere todo esto? La periodista destacó que estas acusaciones ya venían desde el año 2005, mucho antes de que el militar fuera secretario de la Defensa Nacional. Aquí lo vemos al general con el presidente entonces de ese tiempo, Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo están acusando por presuntos lazos con estas bandas del crimen organizado, una situación que deja mal parado desde luego al propio Enrique Peña Nieto, que por cierto nos comentan que anda muy súper nervioso con este asunto que está ocurriendo. Nadie se esperaba una situación de esta naturaleza y vaya que es un tema que está a todo lo que da en México. Enrique Peña Nieto no puede decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos Cepeda, así como tampoco Felipe Calderón puede desmarcarse de Genaro García Lunas, aseguró la periodista Anabel Hernández en entrevista con Carmen Aristegui para su programa radiofónico. Enrique Peña Nieto no podrá decir que no sabía quién era Salvador, honestamente no podrá decirlo, como tampoco Felipe Calderón puede decir que no sabía quién era García Luna. Como hoy Claudia Sheinbaum no puede decir que no sabe ahora al menos quién es Omar García Harfuch. Así podemos sacar una larga lista de funcionarios que actualmente en este gobierno, no solo en el gobierno federal de la Ciudad de México, sino en otros estados de la República, siguen enquistados este tipo de funcionarios. Vaya que la acusación que hace esta periodista es desde luego pero muy atrevida. Es por eso que se preguntó si tenemos que esperar a que Estados Unidos venga y los detenga a todos. La periodista señaló que tras la detención del general Cienfuegos, todo apunta a un maxi proceso en Estados Unidos que incluye al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue el responsable de seguridad en México en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y llama mucho la atención, quiero retomar esto de Salvador García Soto, es una muy buena reflexión, un análisis que vale la pena considerar. Golpe al ejército y al Estado mexicanos. Volvemos a quedar como una república tan endeble y fallida, que nuestras instituciones más fuertes, como el ejército, son parte de la estructura criminal y del narcotráfico. La acusación, dice este pues analista político, y encarcelamiento del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, detenido a su llegada a Los Ángeles, es un golpe brutal y directo a la moral y credibilidad del ejército mexicano, más allá de si el gobierno de Estados Unidos podrá probar sus acusaciones basadas en testigos protegidos, pero también en llamadas interceptadas al militar mexicano, la forma unilateral y vergonzosa como fue detenido Cienfuegos por la DEA al bajar del avión en compañía de su familia, confirma una acción claramente electorera de la DEA y del presidente Donald Trump, que está desesperado por su desventaja en las encuestas a menos de un mes de las elecciones presidenciales. La gravedad de los delitos de los que acusan a quien fue la cabeza militar del país durante 6 años y el trato de capo de narcotráfico que le dan a un militar de carrera y de la élite castrense de las Fuerzas Armadas Mexicanas, al que el juez Brian Cogan se refiere incluso con alias como el Padrino o el Cepeda, es algo inédito. Y si bien alude y confirma la corrupción y descomposición que privó en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
también es un golpe demoledor para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en 2 años que llevan el poder y con la bandera de combate a la corrupción como su principal discurso, no supo ni investigó los fuertes nexos del general Cienfuegos con el narcotráfico en México. Por eso sorprende aún más la reacción del presidente a esta detención realizada por un gobierno extranjero. López Obrador nunca manifestó su extrañeza por la actuación de la DEA y del gobierno de su amigo Donald Trump, que sin darle ningún tipo de información previa decidieron ejecutar una orden de detención que, si bien ocurrió en su territorio, involucró no solo a un jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino a su familia, porque a Cienfuegos lo detuvieron bajando del avión en Los Ángeles con todo y varios integrantes de su familia, los que también se llevaron presos y los tuvieron retenidos por varias horas cuando no había ninguna acusación en su contra. ¿No amerita este trato a los familiares del general un reclamo o una protesta diplomática del gobierno mexicano por la violación de derechos humanos contra ciudadanos mexicanos que no tenían por qué ser detenidos? Eso es parte de lo que opina y vale la pena destacar esa extracción de lo que publicó en su como columna. Y esto también es interesante lo que destaca el Proceso, la revista Proceso, empresas que simulan operaciones favorecidas por la Sedena. Y vaya que destaca esto. La Secretaría de Defensa Nacional entregó contratos millonarios a 5 empresas de productos textiles cuyos dueños pertenecen a una misma familia. A pesar de que Hacienda detectó que 2 de ellas simulan operaciones con el presunto fin de evadir el fisco, el general Agustín Radilla Suástegui otorgó una parte de los contratos antes de convertirse en marzo pasado en oficial mayor de la Sedena. Así que este grupo de empresas, entre los que sobresalen, miembros de una sola familia, ha recibido contratos superiores a los 1.500 millones de pesos. Y pese a que se detectó este asunto, la gente se pregunta por qué no se actuó. Se trata de 5 firmas en las que destacan 2, Intron Textil SADCB y Sagis SADCB. Ambas fueron beneficiarias de un esquema de facturación identificado por Hacienda en la base de datos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Así que, por lo que atañe a Intron Textil, así como en el caso de Intman SADCB, otra de las empresas del grupo, su domicilio es el mismo, el de Agorta SADCB, empresa controladora de la razón social Hollow Textile Solution, identificada en el proyecto de investigación periodística internacional Panama Papers, de la que Proceso forma parte como empresa fachada receptora de fondos en ese paraíso fiscal. Así está este asunto. Los contratos del grupo de empresas han sido obtenidos en su parte más cuantiosa en áreas a cargo del general Agustín Radilla Suástegui, actual oficial mayor de la Sedena y por lo tanto responsable de todas las adquisiciones del Ejército y la Fuerza Aérea, incluidos los megaproyectos que la actual administración le ha conferido a la dependencia. Durante su paso por la dirección de fábricas de vestuarios y equipo, el grupo de empresas sumó al menos 467 millones de pesos en contratos. Radilla forma parte de la nueva élite militar que llegó con el secretario Luis Crescencio Sandoval. Fue agregado militar en la Embajada de Panamá, comandante de la 7ª Zona Militar en Nuevo León y asumió la dirección de FABE en noviembre de 2018, posición que dejó el 2 de marzo cuando fue promovido y asumió la oficialía mayor de la Sedena. Y por lo mientras, pues se va conociendo poco a poco más información. Fiscalía de Nueva York cuenta con miles de mensajes de texto que revelan que Cienfuegos trabajó para este tipo de asociaciones delictivas en México. Ahí está, te estoy sombreando el título para que puedas leerlo. La Fiscalía de Nueva York dice que cuenta con miles de mensajes que prueban que el general Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el tiempo de Peña Nieto, recibió sobornos a cambio de beneficios a organizaciones denominadas como esta, H2, a operar con impunidad en México y traficar miles de kilogramos de estupefacientes. Ahí mencionan, aquí mencionan los nombres. Todo esto con destino a Estados Unidos, incluyendo Nueva York. De acuerdo con Proceso, el general podría haber estado en la detención y la tortura de traficantes de una organización rival por parte de agentes mexicanos, la liberación de personas también de esta asociación delictiva, de acuerdo con una carta que la Fiscalía neoyorquina
envió a la jueza Carol Amón. Cienfuegos aseguró que no hubiera operativos militares contra esa organización de delincuentes, lanzó operaciones contra otras organizaciones que eran adversarias y alentó el transporte marítimo para cargamentos de ilícitos y también para expandir el territorio controlado por esa organización hacia Mazatlán y el resto de Sinaloa, e introdujo a los líderes de ese grupo y a otros funcionarios del gobierno mexicano para que estuvieran dispuestos a ayudar a cambio de beneficios, de sobornos. Así está este asunto. Esta agrupación tiene su sede en Nayarit, principalmente, y también en Sinaloa. Por eso también muchos se preguntan qué relación entonces tendría el general con esta persona. Edgar Beitia es quien obviamente fue fiscal en Nayarit, al que apodaban el Diablo y que fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos, acusado de proteger a tipos de organizaciones dedicadas a esa actividad. Y la pregunta es cuál era su vínculo con el general de la titular de la Sedena en el tiempo de Peña Nieto. Un caso bastante polémico en territorio mexicano. Y así se encuentra este panorama, pues es algo verdaderamente inédito, sorprendente que está pasando en México, que un titular de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, que está al frente de la Secretaría de Defensa Nacional, esté enfrentando hoy acusaciones de esta naturaleza. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.